Nubineros, hoy vamos con un vídeo de los que sé que os gustan. Vamos a realizar 4 señuelos, en concreto 4 señuelos de la marca Pozi Drive Garage. Como siempre hago en este tipo de vídeos, analizaremos sus características, veremos sus diferentes movimientos según las imágenes debajo del agua y finalmente pues os contaré en qué situaciones yo suelo utilizar estos señuelos, ¿vale? Os recomiendo que veáis este vídeo hasta el final porque creo que merece la pena escuchar y ver los movimientos de los 4 señuelos, porque son señuelos de una calidad muy alta y de un rendimiento más que contrastado, ¿de acuerdo? Así que nada más, vamos al lío. Quizás la primera vez que veáis estos señuelos igual pensáis que son señuelos de no demasiada calidad, o veis que el diseño del señuelo no es estilizado como puede ser en otras marcas, o que no tiene esos detalles, esas libreas tan realistas como pueden tener otras marcas. Pero creedme que en cuanto probéis un señuelo de estos vais a saber por qué son buenos y por qué son conocidos estos señuelos, ¿de acuerdo? Y es que tienen un movimiento realmente espectacular, y además de eso es fácil conseguir ese movimiento, es decir, no hace falta que seáis unos expertos moviendo, o en esto del spinning, moviendo la caña, dando golpes de puntera o lo que sea, porque se consigue un movimiento realmente bueno con bastante facilidad. Bueno, ahora vamos a ver concretamente cuál es el movimiento de cada uno, cuáles son las formas de moverlos, pero ya os digo que son señuelos que no os dejéis llevar por la primera impresión, porque en cuanto los probéis vais a saber que son señuelos de calidad y que realmente merece la pena tener de estos señuelos en vuestra casa. Bien, voy a empezar hablando de este señuelo. Es el Zigzag Bait 80S, 80 porque mide 8 centímetros y S porque es sinking. Voy a empezar analizando cómo es su hundimiento, ¿de acuerdo? En el momento que lanzamos, cuando toca el agua, cuánto tarda el señuelo en tocar el fondo. En este caso es un señuelo que es considerado que tiene un hundimiento moderado, es decir, no es que baje a muchísima velocidad ni tampoco que se quede flotando, no, simplemente va bajando y va haciendo un pequeño rolling, que también lo hace atractivo a la hora de bajar, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando lanzamos en un sitio y sabemos más o menos el fondo que hay, así podemos calcular cuánto tiempo lo tenemos que dejar bajar si lo queremos traer a media agua o por el fondo, ¿vale? Entonces por eso es muy importante saber a la velocidad a la que se hunde el señuelo una vez se cae. Y además, si queremos recoger dando tirones, cuando paramos el señuelo va a caer, ¿de acuerdo? Entonces por eso es muy importante saber a qué velocidad va a caer. Así que nada, os dejo unas imágenes en las que veis el hundimiento de este señuelo. Una vez vista la velocidad de hundimiento de este señuelo, vamos a ver cuál es su movimiento, ¿de acuerdo? Y como su propio nombre indica, el movimiento característico es un zigzag, ¿vale? También se le llama slalom, y es que, como ahora veréis en las imágenes, en la recogida lineal, este señuelo viene haciendo un slalom, un zigzag, bastante llamativo, ¿vale? Es muy fácil de conseguir, y lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y creo que es genial, es que por mucha velocidad que le des, el señuelo lo va a venir haciendo. Es decir, a pesar de ser un paseante hundido que, como veis, no tiene babero como tienen los minos, se agarra muy bien al agua y podéis lanzarlo en situaciones en las que hay bastante oleaje, y si lo dejáis hundir bastante podéis darle caña, que el señuelo va a venir haciendo un slalom realmente atractivo a la hora de coger lubinas, ¿vale? Porque se mantiene en la corriente y haciendo un movimiento muy atractivo, y que si hay alguna lubina por la zona, dudo mucho que se resista a atacar.
Además de esa recogida lineal, este señuelo permite una recogida con golpes de puntera, incluso con cambios de ritmo bruscos, ¿vale? Porque como ya os dije antes, es un señuelo que aguanta muy bien debajo del agua, así que nos va a permitir cualquier tipo de recogida. En este caso la tengo una librea muy realista, gris con estas escamitas, que está muy bien. Si queréis adquirir este señuelo o este mismo señuelo en diferentes colores, os dejaré un enlace por aquí abajo, ¿vale? Para que encontréis vuestro color favorito y lo tengáis en vuestra caja de señuelos. Bien, vamos a analizar ahora este otro señuelo. En este caso es el Squid Slider 95S. Mide 9,5 centímetros y pesa 22 gramos, ¿de acuerdo? Por cierto, se me olvidó decir antes que el Zigzag Bait pesa 17 gramos. Ya os lo habré puesto por alguna esquina, por algún lado. Bien, centrándonos en este señuelo, yo lo considero como el hermano mayor del Zigzag Bait del que os acabo de hablar. Visualmente sí que es cierto que tiene una silueta más fina, ¿vale? Pero realmente su forma de trabajar y su forma de moverse es muy parecida al del Zigzag Bait. Vamos a empezar viendo su hundimiento, como hicimos con el señuelo anterior, y es que este tiene un hundimiento más rápido, ¿vale? Una vez que toca el agua, podéis ver, como ya veréis ahora en las imágenes, que se hunde de manera más rápida y su rolling, ¿vale?, es bastante más pronunciado. Eso lo hace súper atractivo a la hora de caer en el agua. Y si hay algún pez que está cerca y lo ve caer ya, puede que le ataque solo por ver ese movimiento de caída. En cuanto a su movimiento, si hacemos una recogida lineal, el señuelo vendrá haciendo un zigzag o un slalom, como pasaba con el Zigzag Bait, ¿de acuerdo? Obviamente, si hacemos una recogida lineal más rápida, pues su zigzag será más pronunciado y más vivo. Como pasaba con el Zigzag Bait, este es un señuelo que admite una recogida rápida, lenta, con golpes de puntera, arrancadas, paradas. Destaca porque por ser un señuelo todoterreno, es decir, hagas lo que hagas prácticamente con el señuelo, se mantiene debajo del agua. Repito, es algo realmente excepcional, porque no se trata de un minnow, es decir, no tiene babero, entonces no tiene en teoría nada que le agarre al agua. Sin embargo, en cuanto lo probéis, veréis que es una pasada cómo se mueve y cómo se aguanta dentro del agua, incluso en las zonas donde más importante es, las zonas de corriente, donde es importante mantener el señuelo ahí y con un movimiento realista, marca la diferencia, ¿vale?
este caso lo tengo en este colorcito naranja, blanco y amarillo, que sabéis que me encanta. Lo suelo utilizar sobre todo en momentos de poca luz, al amanecer o al atardecer, o días en los que el mar está muy batido, ¿vale? Pero bueno, si no lo queréis en este color, lo hay en muchísimos colores y colores realmente atractivos. Os dejaré un enlace también por aquí abajo por si lo queréis adquirir en este color o en cualquier otro. Bien, vamos ahora con este señuelo, un señuelo particular sin lugar a dudas. Es el Swing Wobbler 85S, mide 8,5 centímetros y pesa 12 gramitos, ¿vale? Es sinking, es decir, cuando se cae también se hunden. No he grabado unas imágenes de este, bueno, sí las he grabado, pero no merecía la pena ponerlas porque tiene una caída normal, es decir, no viene haciendo rolling y nada, pero bueno, tiene una caída natural. ¿Por qué digo que es particular? Porque si veis, os lo acerco por aquí, tiene una forma curvada, ¿vale? Como un platanito. Y aparte de su forma, también me resulta particular que dependiendo de la forma en la que trabajemos el señuelo, tiene diferentes acciones, ¿vale? Ya lo vais a ver ahora en las imágenes. Las primeras que os voy a poner es con una recogida lineal, ¿vale? A una velocidad normal, ni lenta ni rápida. Entonces, con esa velocidad, como ya veréis, el señuelo viene haciendo una especie de walking the dog, es decir, por la superficie como si fuera un paseante, ¿vale? Sin embargo, si hacemos esa recogida lineal lenta, el señuelo va a tender a hundirse un poquito y va a hacer ese mismo walking the dog, ¿vale? Pero un poco hundido, es decir, 5 o 10 centímetros, no más, ¿vale? Y sin embargo, si la traemos con golpes de puntera todo el rato, el señuelo se va a hundir y va a venir haciendo, ya lo veréis ahora en las imágenes, pues ese zigzag característico de los paseantes hundidos cuando estamos todo el rato dándoles golpes de puntera. Es un señuelo particular, como veis yo lo tengo en esta librea transparente que para días en los que el mar está tranquilo y que es muy difícil engañar las lubinas, estoy convencido que este señuelo va a dar muchas alegrías, ¿vale? Como ya os dije antes, lo hay en diferentes colores, si lo queréis adquirir en otros colores os dejaré otra vez el enlace de este señuelo por aquí abajo. Pero vamos, es un señuelo que yo recomiendo sobre todo en días en los que no hay demasiada espuma, en los que las lubinas van a estar difíciles, y creo que este señuelo puede marcar realmente la diferencia. Por último os voy a hablar de este señuelo, es el Spankwalker 90F, mide 9 centímetros y pesa 14 gramos. Se trata de un Minu, ¿vale? No es un paseante hundido como los demás de los que hemos hablado antes. Como podéis ver, tiene aquí el babero característico de los Miro. Y tengo que confesar que es un señuelo que me ha enamorado, ¿vale? En cuanto he hecho el primer lance y he dado 2 vueltas de manivela al carrete, he visto que tiene un movimiento espectacular y súper sencillo de conseguir. Te explico. A nada que hagamos una recogida lineal a una velocidad moderada,
conseguimos sacar el mejor movimiento de este señuelo. Eso es algo realmente que debemos valorar, sobre todo porque además de conseguir fácil ese movimiento, es un señuelo que aguanta muy bien en las corrientes. Es decir, por muy rápido que lo traigamos y por mucha corriente que haya, es difícil que se salga a la superficie. Entonces, si unimos eso con un movimiento súper real y súper fácil de conseguir, tenemos un señuelo top, ¿vale? Yo considero, ya os digo, no lo conocía hasta hace nada y no me quiero deshacer de él, y si lo pierdo compraré muchos más, ¿vale? Porque marca la diferencia. Estoy seguro de que en días en los que hay esa espuma, esa corriente y hay unos bajos en los que podemos pescar simplemente a 1 metro de agua, este señuelo viene haciendo una acción perfecta a unos 15 centímetros de la capa de agua. Ya lo veréis ahora en las imágenes. Entonces, eso lo hace un señuelo realmente que va a marcar la diferencia, ¿vale? Como podéis ver, yo lo tengo en este color bastante llamativo. Tiene rosa por arriba y verde, por el medio tiene dorado bastante brillante y por abajo tiene naranjita. Es un color ideal para días en los que hay bastante mar o que el mar está turbio o en momentos de poca luz, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os dije ya en los otros señuelos, podéis conseguir este color o otros colores que hay disponibles en el enlace que os dejaré por abajo en la descripción de este vídeo. Bueno, lumineros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os hayan gustado estos 4 señuelos de la marca Pozi Drive que os he traído hoy. Vale, como siempre os digo, si tenéis alguna duda sobre estos señuelos, sobre cómo moverlos o sobre cualquier otro tema, no dudéis en dejármelo abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de responderos. Yo sin nada más me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el mar.